Maurice. El día de hoy nos va a hablar de intoxicación aguda por paraquat. El doctor Maurice es especialista en toxicología clínica y es nuestro toxicólogo acá al Hospital Universitario del Valle. Es un placer tenerte. Muchas gracias, doctor. Y sin más preámbulos, empecemos. Entonces, la intoxicación por paraquat es hasta el día de hoy un desafío muy grande y representa cefalea, insomnio y malestar cuando llega un paciente al servicio de urgencias porque es un desafío clínico y hay una palabra que vamos a utilizar y es como esa opción terapéutica, esa ventana terapéutica. Dependemos mucho del tiempo en que dure en llegar el paciente. Nuestros pacientes, la mayoría de casos, vienen del Cauca, de la zona montañosa o de la zona costera. La mayoría son poblaciones de mujeres y entre ellas indígenas, digamos que son las que más hacen acceso a este paraquat. El contexto, en un 80-90%, es un contexto suicida y muchas veces una de las principales complicaciones es el desconocimiento por parte de los médicos generales de este tipo de productos, de manera que se quedan con los pacientes y hay una dificultad en esta patología y es que inicialmente podríamos ver síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, pero luego el paciente mejora y se torna completamente asintomático y ahí es cuando en la mayoría de los casos les dan egreso sin saber lo que está sucediendo a nivel intracelular y más adelante el paciente llega en malas condiciones generales siendo remitido como urgencia vital, limitando mucho nuestra ventana de oportunidad de tratamiento en los pacientes. Bueno, entonces, cuando llega un paciente al servicio de urgencias, puede plantearse como que se tomó un matamaleza. Cuando hablamos de matamaleza, estamos hablando de herbicidas. Y dentro del grupo de los herbicidas, el de mayor mortalidad es el paraquat. Tenemos otros herbicidas conocidos, como el glifosato, con una mortalidad muchísimo más baja, entre el 10 y el 25%, pero acá estamos hablando de mortalidades que superan el 80% con un solo sorbo. Entonces, el paraquat es un pipiridilo, pertenece a esta familia, es un amonio cuaternario y es importante esto porque estas propiedades son las que le van a permitir entrar a la célula y generar todos los procesos de oxidación. Tenemos diferentes presentaciones. Está el gramoxone, que es el producto de Syngenta, que es el más conocido. Se plantea como un tóxico de categoría 3, 2, 3, aunque por su mortalidad debería ser categoría 1, porque es una dosis menos de 50 ml que va a generar esta mortalidad. Se descubrió por primera vez en 1882 y ya en 1933 se descubrieron pues todas sus propiedades sobre los vegetales, de manera que en 1955 entra al mercado. En el 62 Syngenta lo comienza a comercializar y, como les decía, el nombre comercial más importante es el gramoxone, está el gramurol, el gramafin y el paraquat, pues como nombre comercial también. A pesar de que hablamos de una ingesta de un solo sorbo y una mortalidad del 80%, es un pesticida al cual pues, el laboratorio dice pues, que él no lo diseñó para que la gente se lo tomara y que tiene una gran cantidad de propiedades benéficas por el cual sigue siendo uno de los más vendidos en el mercado. Dentro de esas propiedades es que destruye una gran cantidad de malezas, que permite que una vez se aplique y la maleza se seque rápidamente, iniciar los procesos de cultivo. Pequeñas cantidades de esta solución matan gran cantidad de maleza
lo que permite grandes extensiones de tierra con pequeño producto. Una vez llega al suelo, se plantea que se inactiva, sobre todo en los suelos arcillosos, y pues esto es biológicamente amigable con el medio ambiente porque plantea que no contamina aguas subterráneas y tampoco viene a interactuar con los animales. Es muy barato en Mercado Libre, 57.000 pesos, por lo tanto, pues es de fácil accesibilidad. Gramoxone. Bueno, otras ventajas que ellos plantean es que permite que las raíces persistan intactas, manteniendo el suelo unido y evitando la erosión. Es hidrofílico y por lo tanto no se absorbe a través de la piel intacta, lo que plantean que eso es beneficioso para los aplicadores. Lo mismo que las partículas de aerosol tienen diámetro grande y no van a llegar a los alvéolos humanos cuando se exponen por vía inhalatoria. Se inactiva y se metaboliza rápidamente en el suelo, evitando la acumulación en el ecosistema. ¿Cuáles son sus características fisicoquímicas? Tenemos un peso molecular de 186, tenemos un pH que está entre los 6,5 y los 7,5. Sin embargo, no es un producto puro, ahí tiene algunos elementos de los que voy a mencionar más tarde que hace que el pH pueda subir y se comporte como un corrosivo de tipo álcalis y debe ser tenido en cuenta dentro del manejo como manejo por corrosivos. Las soluciones normalmente están al 20%, ahí tenemos soluciones entre el 10 y el 30%, depende de la marca comercial. Son ampliamente neutras, pero con los adicionales pues se pueden convertir en irritantes y dependiendo de la dosis en corrosivos. Además puede contener un detergente alifático que hace que mejore la entrada del paraquat a las células y por tanto pues una mayor toxicidad. Inicialmente se ha producido como de un color café, pero esto llevaba a confusión con los alimentos, lo que generó una gran cantidad de accidentes. Por lo tanto, lo cambiaron a un color azul verdoso, que es muy característico y es el único, digamos, pesticida que lo tiene y nos ayuda a orientar dentro del interrogatorio que hagamos al paciente el color. Entonces, el color es verde oscuro, el sabor es absolutamente desagradable, tiene un olor que también le han generado una sustancia para que disuada al paciente de tomarlo y por su mortalidad del 80% con un solo sorbo, es el único pesticida del mundo que le han agregado un emetizante, de manera que cuando el paciente lo ingiera necesariamente comience a vomitar. Sin embargo, a pesar de todas estas características, no se ha logrado disminuir la mortalidad por su rápida absorción. ¿Cómo es la toxicocinética? La mayoría de los casos se dan básicamente por ingestión. Habíamos hablado de ingestiones accidentales, ingestiones voluntarias. Es un producto corrosivo, inmediatamente el paciente lo siente en la boca, genera una quemadura que es bastante dolorosa. Por eso la mayoría de los pacientes solo llegan a tomar un sorbo por lo corrosivo que es. En contadas ocasiones se han tomado más de un sorbo, lo que llevaría que si pensamos un sorbo como alrededor de 20 ml, 20 ml ya lo clasifican en una categoría de moderado a severo. Quiere decir que un solo sorbo de un paciente de paraquats representa a un paciente que debe tener una hospitalización, una intervención agresiva y probablemente una estancia en una unidad de cuidado intensivo. En relación con la absorción, la parte donde más se absorbe es en el intestino delgado, a través de las vellosidades. Se plantea que la ingestión de alimentos podría retrasar un poco la absorción. Sin embargo, ya se detectan concentraciones importantes de paraquat una hora después de la ingestión y las concentraciones máximas humanas se alcanzan dentro de las 4 horas. En relación con otro tipo de exposiciones, la piel tiene un coeficiente de permeabilidad muy bajo, de 0.73, realmente no se absorbe muy bien por allí. También se han informado casos de inyección intravenosa, intramuscular, intraperitoneal, que en dosis mucho más bajas pues van a generar una toxicidad muchísimo mayor y pues básicamente esto es a través de tentativas de suicidio. En relación con la exposición ocular, prevalece el efecto corrosivo y se debe tratar como tal. Realmente no se ha visto que esa dosis vaya a producir toxicidad sistémica. Por lo tanto, el enfoque de ese paciente es básicamente a nivel oftalmológico. Y en relación con los vapores, las goticas son amplias.
y puede producir más que todo irritación nasal y a nivel del tracto respiratorio superior. Por lo tanto, tampoco se plantea como una vía de toxicidad. En relación con la distribución, una vez se absorbe, ya vemos que a la hora ya tenemos unas concentraciones importantes. Tenemos un modelo de 3 compartimentos. El primer compartimento es el compartimento sanguíneo, que es donde está llegando la cantidad de paraquat que comienza a distribuirse a los 2 compartimentos. Se plantea un compartimento superficial, tejidos altamente vascularizados, hígado, riñón, corazón y pues ahí también está el pulmón. Y comienza a haber un rápido intercambio entre estos 2 compartimentos, el sanguíneo con el de los órganos vascularizados, para terminar en un tercer compartimento que es a nivel pulmonar intracelular. Aquí están involucradas entonces los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y las células claras, donde vamos a tener un comportamiento lento. Esto es importante porque debemos seguir la cinética del compuesto para generar poco a poco las diferentes intervenciones. El volumen de distribución, ya habíamos visto el peso molecular, es un peso molecular bajo, y el volumen de distribución es de 2.75 litros por kilo, lo que significa un volumen de distribución alto. Se ha demostrado que se une a la albúmina plasmática, y se ha visto que dentro de los tejidos el músculo se puede convertir en un reservorio importante que puede generar liberaciones lentas, pero que estas liberaciones no generan unas concentraciones suficientes para generar una toxicidad persistente. Y independientemente de la vía de administración, los 2 órganos que más van a absorber e intercambiar el paraquat son el pulmón y el riñón. La concentración máxima en pulmones se alcanza entre las 5 y las 7 horas después de la ingestión, siempre que la función renal sea normal, pero pueden durar hasta 120 horas en alcanzar esa concentración cuando ya tenemos una lesión renal aguda. Se pueden alcanzar concentraciones dentro de las 6 horas altamente tóxicas con dosis por encima de 35 miligramos por kilo. Estas concentraciones muestran una variabilidad dependiente del tiempo a nivel pulmonar. Se ha visto que es un tejido que es capaz de acumular el paraquat contra un gradiente de concentración. Esa es una diferencia que lo tiene con el riñón. Con el riñón va haciendo un intercambio, mientras que el paraquat comienza a almacenar a nivel intracelular todo el paraquat, lo que llevaría a que las concentraciones pulmonares se vayan aumentando con el tiempo, y como no hay un poco intercambio, un intercambio lento, pues cada vez más se va reteniendo, llevando a generar las lesiones que vamos a describir más adelante. En relación con el metabolismo, es un proceso que muy poco se metaboliza y la mayoría del compuesto se elimina sin cambios a través de la orina, que es el principal elemento de eliminación. Habíamos hablado del riñón, entonces el riñón actúa como un segundo compartimento. A partir de allí comienza la excreción, se excreta rápidamente por este órgano por procesos de filtración glomerular, secreción tubular activa con una mínima reabsorción tubular. Sin embargo, estas grandes dosis también pueden generar una lesión sobre el riñón, sumado también a la hipoperfusión que puede tener de esta primera fase de intoxicación, donde hay una pérdida gastrointestinal importante. Por lo tanto, por estas 2 vías puede comenzarse el compromiso renal, que va a limitar la limitación y la eliminación y aumentar la vida media del producto. Entre los mecanismos de toxicidad, básicamente, aprovechando el oxígeno, comienza a interactuar con todas las células que están involucradas en todos los productos de reducción-oxidación, y él se oxida y se reduce con diferentes enzimas como la superoxidismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, el sistema Fenton. Entonces, todo esto va a generar grupos hidroxilo y va a generar una gran cantidad de radicales libres que son los que van a generar el daño intracelular. Este daño intracelular a nivel pulmonar específicamente puede tener o tiene 2 fases. Una primera fase que se denomina la fase destructiva, es donde se genera la destrucción de las células epiteliales
inicialmente los alveolos, las células alveolares tipo 1 y más adelante las tipo 2 para finalizar en las células claras. Esta lesión destructiva ocurre entre 1 y 3 días después de la ingesta y su velocidad depende de la dosis y la vía de administración. Estas células epiteliales entonces sufren varios procesos a través de estos radicales libres, como inflamación mitocondrial, luego viene una degeneración celular y un edema citoplasmático para terminar en una muerte celular. Las células endoteliales, a su vez, entonces también presentan edema, fragmentación, hay una discontinuidad y las uniones intercelulares se amplían. Todos estos elementos van a inducir hacia una alveolitis. Esa alveolitis se caracteriza por una hemorragia pulmonar, hay un edema proteico y una infiltración del tejido intersticial. Estos espacios son captados o se captan allí células inflamatorias, básicamente polimorfonucleares y macrófagos que extienden mucho más el daño en búsqueda de una reparación. En relación con la fase proliferativa, después de que viene toda este desencadenamiento de una fase inflamatoria, viene una fibrosis que es proporcional a la inflamación, como les decía, un mecanismo reparatorio de compensación, pero pues que termina empeorando las condiciones del paciente. Esta fase proliferativa se inicia varios días después de la ingestión de paraquat, es muy rápida y provoca la pérdida de la arquitectura alveolar normal. Esto va a interferir con el intercambio gaseoso y provoca la muerte por anoxia. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Vamos a tener efectos locales y efectos sistémicos. Es importante entender estos conceptos porque los efectos locales dependen de la concentración, mientras que los efectos sistémicos dependen de la dosis. Entonces, entre mayor dosis, peor pronóstico, y los efectos locales también, entre más concentrado el producto, pues peor pronóstico, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal superior. Vamos a tener 3 tipos de presentación según la cantidad ingerida. Vamos a tener una toxicidad que puede ser leve o puede estar relativamente asintomático, una toxicidad moderada grave y una toxicidad grave. La diferencia podría ser entonces en la cantidad. Habíamos hablado que es dependiente de la dosis. Para generar una toxicidad leve, se necesita que el paciente tome menos de 10 ml. ¿Cuáles son estos pacientes? Son estas mujeres, porque lo he visto más en mujeres, donde toman el paraquat, lo echan en la tapa y se toman ese contenido. Obviamente eso genera una lesión corrosiva que hace que ellas no sigan tomando, pero ya esa toxicidad leve va a implicar incluso un compromiso renal importante que va a llevar incluso a la hemodiálisis. Tenemos la toxicidad moderada grave entre 10 ml y 20 ml, que significa algo menos de un sorbo. Un sorbo normalmente son 20-25 ml dependiendo del paciente, y por encima de 20 ml voy a tener una toxicidad severa. Es decir, mire cómo estamos hablando de que menos de un sorbo puede alcanzar una toxicidad moderada grave y incluso fatal. Entonces, viendo las diferentes fases, entonces vamos a ver, los pacientes asintomáticos se van a caracterizar porque van a tener esa fase gastrointestinal inicial. Habíamos hablado cómo el paraquat produce un cuadro corrosivo y tiene un emetizante, lo que hace que cuando el paciente lo tome, necesariamente el organismo reacciona, comienzan a vomitar. El vómito es un vómito profuso, asociado a dolor abdominal, y pues dependiendo de la concentración se puede dar algún tipo de sangrado. En este caso, los pacientes podrían tener un compromiso renal. Inicialmente vamos a tener una insuficiencia renal aguda no oligúrica para transformarse en una insuficiencia renal oligúrica. Podría o no comprometer el hígado, pero pues en ellos realmente no se observa fibrosis pulmonar, generando una recuperación completa ya una vez se resuelva el compromiso renal. En relación con la toxicidad moderada, entonces son los pacientes que ingieren entre 10 y 20 ml, soluciones al 20%. Además del compromiso renal, luego van a tornarse asintomáticos, pero a nivel intracelular ya vamos a ver compromiso de la función renal, puede haber compromiso de la función hepática, y a nivel cardiovascular, taquicardia, y puede tener hipotensión. Estos pacientes van a tener dentro de esa clasificación de moderada 3 fases.
Ah, no. No, La primera fase de la toxicidad moderada es la fase gastrointestinal, donde se va a observar el efecto corrosivo tipo álcali. Vamos a tener dolor en los labios, bucofaringio, vamos a observar algo que más adelante vamos a determinar como la lengua de Paraquat. La lengua de Paraquat es una lengua de color rojo, frambuesa, pero que se observa después de 72 horas. Inicialmente, la cavidad oral se ve intacta, pero con el tiempo vamos a comenzar a observar esta lesión. Es decir, esta lesión no es patognomónica de la primera fase y el hecho de que yo no vea lesiones en cavidad oral no me descarta que tenga lesiones en el resto del tejido digestivo. Y pasando a la segunda fase, en esta segunda fase, entre el segundo y el quinto día, luego les decía ahora, tenemos un periodo asintomático y después comienzan a verse el compromiso renal e incluso hepático. En relación con el compromiso renal, vamos a tener una necrosis tubular que afecta principalmente el túbulo proximal. Su recuperación es completa, sin secuelas, aproximadamente 1 a 2 semanas. La lesión hepática podría desarrollarse hasta una necrosis hepatocelular centrolobulillar y generar el proceso de colestasis. Sin embargo, solo se da como en fases tardías. Inicialmente se puede ver alteración en las transaminasas, las cuales se debe hacer un seguimiento diario hasta que se demuestre pues, que están dentro de su normalidad. Tenemos una tercera fase, ya después de los 5 días, entonces es el desarrollo de la fibrosis pulmonar, y observen cómo estas fases clínicas se correlacionan con el periodo destructivo, que es el periodo inflamatorio, y el periodo regenerativo, que es el periodo fibrótico. Clínica y radiográficamente aparecen varios días después de la ingestión. Sin embargo, la clínica precede al comportamiento radiográfico. Los gases arteriales también son un elemento importante que nos ayuda a predecir este deterioro clínico. Y es importante ver que los cambios radiológicos no son paralelos con la gravedad de los síntomas clínicos. Entonces, el hecho inicialmente de tener una radiografía normal, pues no descarta. Esta fibrosis pulmonar se desarrolla después del quinto día y se puede desarrollar en cuestión de días, incluso 1 o 2 semanas, que es el periodo más crítico. Si evaluamos los pacientes con una toxicidad grave, son pacientes que pueden ingerir más de 20 ml, 1, máximo 2 sorbos. Nuevamente vamos a tener todos los síntomas gastrointestinales, pero acá ya se desarrolla una falla orgánica múltiple donde el paciente rápidamente comienza con hipotensión, taquicardia, compromiso renal, una falla renal oligúrica, compromiso respiratorio, que es incluso ese compromiso respiratorio no se correlaciona con lo que vemos en las radiografías, las lesiones que se pueden ver en cavidad oral, y pues estos pacientes normalmente fallecen en menos de 24 horas como máximo. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico. Ya vimos cómo es importante hacer reconocer muy bien el producto, hacer un muy buen interrogatorio, plantear el nombre comercial o cómo conocen el producto, las características físico-químicas que son muy particulares de él, ver si la clínica inició con un compromiso gastrointestinal, y pues podemos tener en algunos centros pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. Desafortunadamente acá no tenemos pruebas cuantitativas, iríamos por las pruebas cualitativas, pero pues es mucho más sensible esta prueba cuantitativa que se realiza a través de la espectrofotometría. Es un método que se plantea como fácil, rápido, simple y con un límite de detección muchísimo más bajo, que nos plantea una relación a través de un nomograma donde podemos ver concentraciones en microgramos por mililitro versus una relación con el tiempo, y nos permite evaluar una probabilidad de supervivencia. Esto nos plantea que pacientes con concentraciones por debajo de 2 microgramos por mililitro a las 4 horas, 0.6 a las 6 horas, 0.3 a las 10 horas, 0.16 a las 16 horas y 0.1 a las 24 horas, son los pacientes que podrían tener una supervivencia mayor al 50% y a los que mejor les puede ir. Tenemos un test que es un test cualitativo, es un test de ditionita sódica.
La ditionita sódica es un compuesto que hace parte de como de esa tierra arcillosa que cuando se mezcla con el bicarbonato de sodio va a dar una coloración azul. Y se plantea que evaluando la intensidad del color se puede relacionar con una escala semi-cuantitativa, pero termina siendo un elemento subjetivo. Ese tipo de test están muchísimo más disponibles. Les traía uno acá. Es un test en que ustedes cogen 10 mililitros de orina, toman un sobre de ditionita, lo agregan y luego agregan el sobre de bicarbonato. Si da una coloración azul oscura, entonces definitivamente puede ser para cuadro. Si quieren irlo bien. Dentro de los laboratorios, pues tengo que hacer una evaluación de órgano blanco. Por lo tanto, entonces debo de evaluar el hemograma, función renal, electrolitos. Los pacientes han estado vomitando, un uroanálisis, gases arteriales son fundamentales y van a ser como la piedra angular para nuestra evaluación diaria del paciente, teniendo en cuenta que más allá del equilibrio ácido básico, que cuando se compromete, seguramente tenemos un paciente que está en una falla orgánica múltiple. Lo que vamos a buscar acá básicamente es la base exceso y la PO2. La PO2 es la que nos va a determinar mortalidad. Una PO2 por debajo de 60, pues realmente se ha visto que los pacientes no tendrían posibilidades de supervivencia. Los niveles de lactato, evaluar cómo están las transaminasas para hacer un estudio de cuántos órganos están comprometidos al momento del ingreso del paciente. En relación a las imágenes diagnósticas no se correlacionan con el avance clínico de la enfermedad. Entonces, inicialmente se debería tomar una radiografía de tórax más pensando en el componente corrosivo del paraquat, buscando anormalidades derivadas de posibles rupturas. Muchas veces estas placas son normales en un paciente que está severamente comprometido y no se correlacionan nuevamente con el cuadro clínico. Con el tiempo podemos comenzar a ver infiltrados reticulonodulares, gruesos, difusos, se puede observar infiltración en parches y esto puede progresar hacia una opacificación que se conoce en vidrio esmerilado. El TACAR es un elemento muy importante para hacer el diagnóstico de esta fibrosis pulmonar. Con un TACAR donde vamos a ver estas opacidades en vidrio esmerilado, bilateral, de distribución difusa. Podemos tener consolidación con bronquiectasias, líneas irregulares adicionales, bronquiectasias por tracción. Y todo esto pues me va a reflejar un edema alveolar en la infiltración de estas células inflamatorias y también podemos tener cuadros de derrame pleural. La endoscopia, muy importante porque lo que les decía inicialmente, no voy a observar la lengua de paraquat, pero sí estoy ante un componente corrosivo y pues obviamente cuando el paciente lo ingiere viene este efecto corrosivo, pero cuando el paciente vomita también este componente se manifiesta, por lo tanto pues podemos tener lesiones en la mucosa, sobre todo se comporta más como un álcali, generando más compromiso esofágico que gástrico. Y se pueden dar, digamos, diferentes grados de clasificación. La mayoría podríamos hablar dentro del Sargar 1, Sargar 2A, pero pues nuevamente, las complicaciones locales, nuevamente dependen de la concentración. Los efectos sistémicos dependen más de la dosis. Si vamos entonces a hacer el abordaje de estos pacientes, todas estas intoxicaciones, ya le digo, un solo sorbo es mortal. Puede alcanzar mortalidades por encima del 80%, requiriendo una vigilancia estricta, un tratamiento médico necesariamente intrahospitalario. Y aquí es donde es importante tener en nuestra mente este concepto que es ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es cómo tomo en cuenta la relación de todos los elementos toxicocinéticos, la dosis y la concentración para poder determinar, pues, ¿qué puedo hacer yo por el paciente? Bueno, ¿cuáles son los lineamientos? Entonces, básicamente vamos a pensar en 3 lineamientos. Los lineamientos son complementarios, no son excluyentes. Y se busca es hacer una correlación entre el tiempo de llegada del paciente y lo que podría ser efectivo de acuerdo a la toxicocinética. Entonces, el primero es prevenir la absorción gastrointestinal.
Y si seguimos en el tiempo, veíamos cómo las concentraciones en sangre en las primeras horas son elevadas, lo que llevaría a aumento en la excreción en sangre. Y una tercera serían las medidas de prevención de la lesión pulmonar. En relación con las medidas de prevención de la absorción, la primera medida es la que de alguna forma el laboratorio ha hecho, que es colocar un emetizante, el paciente comienza a tener un vómito profuso, hay un riesgo importante de broncoaspiración y se plantea que dentro de las 2 primeras horas podría utilizarse 2 compuestos, tierra de Fuller, que es la bentonita, como un absorbente y el carbón activado. El carbón activado en la dosis normal, que se utiliza en otros tipos de intoxicaciones, 1 gramo por kilo, pero está contraindicado en pacientes con vómito profuso. Este es el caso del vómito profuso, quemaduras graves en la vía oral, que ya estén identificadas, aunque no necesariamente se vayan a visualizar. Sin embargo, su efectividad está, digamos, más relacionada si se administra dentro de las primeras 2 horas, y normalmente se utilizan dosis únicas. Digamos que entre los dos, esta es la tierra de Fuller, se diluye este tarrito, que son 60 gramos, en más o menos 250 ml, y se le da a beber al paciente. En estos pacientes, como estamos hablando de un corrosivo, no se pasan sondas, no se hace lavado gástrico, y lo único es la administración por vía oral de esta tierra de Fuller sí se dispone, pero pues hay mucho más disponibilidad, digamos, del carbón activado, digamos, en los centros de primera atención. Sin embargo, hay que evaluar muy bien, porque ya les digo, estos pacientes están vomitando de manera profusa por el emetizante que tiene el compuesto. Entonces, digamos que aquí están las medidas de prevención. ¿Qué terapias de apoyo? Pues es importante que esta emesis va a producir una deshidratación, entonces hay que corregir la deshidratación debido a la pérdida de líquidos, mantener una buena perfusión renal. El riñón es un órgano que en ese momento comienza a recibir cargas altas, que va a tratar de depurar, pero que también en ese efecto pues también se va a comprometer. El oxígeno. El oxígeno es el radical que necesita el paraquat para generar la lesión. Por lo tanto, pues se promueve limitar el oxígeno, y el oxígeno ya se da pues en los pacientes que han desarrollado una fibrosis pulmonar, como para generar una mejor calidad de final de vida, como un proceso ya final. Pero mientras tenga un paciente en el cual yo pienso que tiene algún grave pronóstico, pues administrar oxígeno suplementario va en contra de la supervivencia del paciente. Aliviar el dolor, el paciente está quemado. En ese tipo de pacientes es importante utilizar las soluciones antimucosíticas. Cada, digamos, institución tiene diferentes fórmulas magistrales, pero esto ayuda a que estos pacientes que tienen esta lengua de paraquat vayan a generar un alivio, y pues en la medida en que la endoscopia nos da una vía libre, podríamos iniciar tempranamente la vía oral. Manejo de la ansiedad también, porque pues muchas veces, o la mayoría de los casos, los pacientes inicialmente se quieren morir, pero cuando llegan a nosotros ya lo están revaluando y sienten la angustia, porque la mayoría de ellos tienen un amigo, un vecino, un primo, un familiar que tomó paraquat y murió. Entonces saben, digamos, a lo que están poniendo, generando cuadros de ansiedad. Vamos entonces, si seguimos la cinética del paraquat, entonces tratamos de detener la absorción, ahora vamos a favorecer la excreción. Y en esto vamos a recordar el modelo de los 3 compartimentos. El modelo de los 3 compartimentos plantea que tiene una absorción rápida en plasma, alcanza una concentración máxima en 1 hora, hay una rápida captación y eliminación por los riñones, y una absorción mucho más lenta en los pulmones, pero que pues, como les decía, puede alcanzar concentraciones en las 6 horas con una buena función renal, o hasta 120 horas con un compromiso renal. El músculo esquelético se convierte también en un reservorio, y es importante ver cómo cuando comienza esta distribución a los otros compartimentos, a riñón, hígado, pulmón, pues las concentraciones sanguíneas van a bajar, las concentraciones en plasma y eritrocitos. Por lo tanto, dependemos de este tiempo para que las medidas de excreción, de eliminación extracorpórea, pues funcionen adecuadamente.
Entonces, si hablamos de eliminación extracorpórea, pues el objetivo es la eliminación del paraquat de la circulación antes que llegue hacia los neumocitos y las células claras, pues para evitar este compromiso pulmonar, teniendo en cuenta, como les decía, que el pulmón lo retiene y después intercambia muy poco con el compartimento vascular. Es un método que ha sido eficaz y ha mejorado la eliminación del paraquat. Básicamente la hemoperfusión se prefiere sobre la hemodiálisis y la cantidad eliminada depende del nivel plasmático, que, como les decía, va a disminuir rápidamente por la distribución que hace a los diferentes tejidos. Se recomienda que este procedimiento de hemoperfusión se haga lo más rápido posible para disminuir estos niveles plasmáticos y evitar la absorción hacia los pulmones y otros órganos. Entonces, les traigo este estudio de el año 2003, donde plantean hemodiálisis versus hemoperfusión en paraquat. Bueno, los cuadritos claros muestran la hemoperfusión y los negros, los triangulitos, muestran la hemodiálisis. En este estudio se vio que hay un aclaramiento de paraquat que favorece la hemoperfusión sobre la hemodiálisis. Ya recordábamos cómo tiene un peso molecular bajo, pero un volumen de distribución de 2.7 litros. Entonces favorecería más la hemoperfusión. Sin embargo, después de los 90 minutos se observa cómo cae esta depuración de la hemoperfusión y se plantea el recambio de filtros de carbón para restablecer nuevamente esta absorción. El primer estudio fue in vitro y ahora este mismo grupo lo hace en vivo, entonces tienen un grupo en el cual le administran la hemoperfusión y del cual extraen cuántos sobrevivieron y cuántos no. Entonces, vemos 50 pacientes sobrevivientes, 55 fallecieron, una edad muy similar, una cantidad de paraquat de ingestión más o menos de 28 ml para los sobrevivientes y de 54.8, o sea, casi el doble para los no sobrevivientes. Tiempo de llegada en horas al servicio de urgencias, más o menos 8 horas, 7 horas en los no sobrevivientes, lo que plantea pues unas diferencias considerables, por ejemplo, con nuestra realidad. Tiempo en horas al inicio del hemoperfusión, más o menos 11 horas. Los niveles previos de paraquat en sangre estaban en los sobrevivientes en 0.74 y luego de la hemoperfusión, 0.16, planteando una tasa de reducción del 80.3%. En relación con los no sobrevivientes, tenemos unos niveles previos de 1.85 y post procedimiento de 0.49, que son altos y generando una tasa de reducción del 67%. Entonces, de estos 105 pacientes, ellos plantean que hay una disminución importante en la mortalidad. Sin embargo, pues logran visualizar que después de 2 horas se saturan los filtros de carbón con los restos celulares, con las proteínas plasmáticas, y ellos proponen sustituir el absorbente después de 3 a 4 horas. Traje otros efectos de la hemoperfusión y la terapia reemplazo renal continua en pacientes que sobrevivieron a intoxicación por paraquat. Este es del 2017, planteando que la toxicidad del paraquat está relacionada con los niveles plasmáticos y se plantea que concentraciones menores de 5.000 nanogramos por mililitro se consideran críticas, pero curables. Y evalúan los efectos de la hemoperfusión, la terapia de reemplazo renal continua en la supervivencia de estos pacientes con niveles menores a 5.000 nanogramos por mililitro. Y hacen un análisis de 164 pacientes intoxicados por paraquat con intoxicaciones moderadas a severas y los dividieron en 6 grupos dependiendo de los niveles basales de paraquat en plasma. Entonces, en este cuadro vemos una primera división donde se observa una concentración en plasma entre 50 y 1.000 nanogramos por mililitro
y otra de 1000 a 5000 nanogramos por mililitro. Las edades muy similares, lo mismo el rango hombres-mujeres, el tiempo de llegada al hospital de 12 horas, 11, 12 horas, pero el promedio de llegada de los pacientes con ingestas mayores fue de aproximadamente 7, 8 horas. Le hicieron lavado gástrico a todos en un tiempo entre 2 y 5 horas. Y el tiempo hasta la primera intervención se da en un promedio de 15 a 17 horas. La estancia hospitalaria alrededor de 15 a 17 días. Y la supervivencia, entonces, si hablamos del grupo entre los 50 y los 1000 nanogramos por mililitro de niveles plasmáticos de Paraquat, tenemos que la hemoperfusión es del 92% de supervivencia. En terapias de reemplazo renal continua, 92, y en la sumatoria de las dos, de 93. Pero ya se observa una diferencia cuando la ingesta de Paraquat es entre 1000 y 5000 nanogramos por mililitro, encontrando que la hemoperfusión tendría un nivel de mejoría del 40.7%, para la terapia renal continua de 52%, y la mezcla de los dos daría un 62%. Entonces aquí se plantean las mortalidades. La mortalidad entonces de los que consumieron entre 50 y 1000 nanogramos por mililitro, que fueron 83 pacientes, para una fatalidad de hemoperfusión del 7%, de terapia de reemplazo renal continua del 7%, y de los dos del 6.9%. Entre los pacientes que ingirieron entre 1000 y 5000 nanogramos por mililitro, que son 81 pacientes, tenemos una mortalidad en cuanto al grupo de hemoperfusión del 59%, de terapia reemplazo renal continua del 48%, y de la mezcla de los dos del 37.9%. Entonces, en esta gráfica observamos en la más clarita el efecto de la mejoría en la supervivencia de la mezcla de la terapia de reemplazo renal continua con la hemoperfusión. En menor grado la terapia de reemplazo renal continua, y mucho más abajo estaría la hemoperfusión en pacientes con intoxicación moderada severa que tienen una ingesta entre 1000 y 5000 nanogramos por mililitro. Tenemos otro estudio, se evalúa el resultado de hemofiltración venovenosa continua y hemoperfusión en este tipo de pacientes. Es un estudio prospectivo controlado. Ellos buscan investigar si la hemofiltración venovenosa continua y la combinación con hemoperfusión mejoran la supervivencia. Es un estudio intervencionista, prospectivo, controlado durante 4 años, es hecho en Shanghái, y reclutaron pacientes dentro de las primeras 48 horas después de la ingesta. Todos estos pacientes se les asignó para recibir hemofiltración venovenosa continua con terapia y hemoperfusión, y un grupo convencional, que es un grupo que recibe básicamente terapia de inmunosupresores y antioxidantes. Los resultados del estudio pues fueron muerte por cualquier causa entre los 90 días posteriores a la ingestión de Paraquat, y las frecuencias de hipoxia, lesión renal aguda o efectos adversos. Entonces, dentro de este estudio se excluyeron los menores de 14 años, ingestión de Paraquat con otros tóxicos, embarazadas, antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, psicosis, hipertiroidismo y diabetes con insuficiencia hepática o renal. Las características de la población también son poblaciones muy homogéneas. El tiempo de llegada al hospital es más o menos de 12 horas, 12, 13 horas. El tiempo después del lavado, entre la ingesta y el lavado, es más o menos de una hora. El tiempo para la hemoperfusión es de 9 horas en el grupo de hemofiltración, y en el grupo convencional de 8 horas. Las cantidades de Paraquat, más o menos 25 mililitros, nuevamente, más o menos un sorbo. Y las concentraciones de Paraquat son concentraciones de 0.2 miligramos por litro. Se tomaron también concentraciones urinarias, y estas concentraciones fueron de 8.2 miligramos por mililitro y de 6.4 en promedio en el grupo convencional.
De estos datos, el pH es un pH de 7.4. Como les decía inicialmente, no vamos a ver mayor alteraciones en el equilibrio ácido básico. La PaO2 está alrededor de 90, la PaCO2 de 35, 33. Los score marcan que más o menos, digamos, los puntajes de estos score es de 2, también están muy similares. Y en relación con los resultados, el principal resultado que se busca básicamente es la mortalidad. Entonces tenemos el grupo de hemofiltración venovenosa continua, que a los 7 días tiene una mortalidad del 16.9, a los 28 días del 28.8 y a los 90 días del 32.2%. Mientras que el grupo convencional, 51 pacientes, a los 7 días tenía una mortalidad del 37%, a los 28 días del 52% y a los 90 días del 56%. Entonces, ellos plantean que la hemofiltración venovenosa continua y la hemoperfusión combinada se asocian de una forma independiente con un riesgo reducido de muerte en comparación con la terapia convencional, que básicamente son los inmunosupresores y los antioxidantes, y plantea un índice de riesgo ajustado de 0.35 con un intervalo de confianza del 95%. Esta es la gráfica que plantean ellos con una supervivencia a los 90 días. Esto en cuanto a entonces las medidas para buscar la excreción. Vamos ahora con las siguientes medidas, que son las que buscan prevenir la lesión pulmonar. Dentro de estas hay dos grupos, el grupo de los antioxidantes y el grupo de los inmunosupresores. En relación con los antioxidantes, se ha buscado trabajar con sustancias como la vitamina E, la vitamina C, la eferoxamina, el clorfibrato, la N-acetilcisteína, los inhibidores de xantina oxidasa, el selenio, los inhibidores de la ECA, la niacina y la riboflavina, y no se ha demostrado que algunos de estos componentes separados o unidos impacten sobre la mortalidad. Y tenemos entonces el otro grupo, que son el grupo de la inmunosupresión, que se inicia alrededor de 1971, el primer como tratamiento inmunosupresor. La premisa es que la inflamación es la base para la respuesta temprana del pulmón al envenenamiento y que las células inflamatorias como los polimorfonucleares y los macrófagos van a generar radicales libres. Entonces, además de eso, hay otro tipo de enzimas que se generan como las elastasas, y ellos buscan intervenir sobre este grupo celular. Entonces, estas células inflamatorias que se estimulan van a hacer una carga sobre los sistemas de defensa antioxidantes que ya están en un nivel de estrés por el ciclo redox que inició el paraquat. Entonces, dentro de las medidas de prevención de lesión pulmonar y en relación con la terapia de inmunosupresión, se ha planteado el uso de ciclofosfamida y metilprednisolona, que van a reducir la mortalidad relacionada con paraquat, reduciendo el proceso inflamatorio que va a conducir a la fibrosis. Nuevamente, debe ser en una administración muy temprana porque, pues, en la medida en que yo limite la inflamación, pues, también se va a limitar los procesos fibróticos. En este caso se utilizaría ciclofosfamida, 15 miligramos por kilo día en solución salina, 200 ml por 2 días. Adicionalmente, metilprednisolona, 1 gramo día en 200 mililitros de solución salina, puede ser en dextrosa o en solución salina. Y también durante 2 horas por 3 días. Y luego hay varios protocolos. Hay un protocolo que arranca con dexametasona, 8 miligramos cada 8 horas por 14 días hasta que la PaO2 supere los 80 milímetros de mercurio. Y hay otro que plantea la administración de 3 días y de acuerdo con la PaO2, si la PaO2 no está por encima de 70, pues se plantea un segundo esquema de ciclofosfamida metilprednisolona. Cancelo. Ok. Entonces, en relación con los beneficios teóricos de la ciclofosfamida, se plantea que tiene unos efectos inmunomoduladores que van a influir en todos los componentes de la respuesta inmune, tanto celular como humoral, disminuyendo la gravedad de la inflamación y pues alcanzando, digamos,
el efecto evitando la fibrosis. Además, pues torna a los pacientes leucopénicos, limitando durante 1 o 2 semanas esta respuesta inmunológica y disminuyendo y limitando también el proceso inflamatorio pulmonar. Y que la eficacia de esta terapia de pulsos, pues se busca la prevención y reducción de la inflamación grave por paraquat a nivel de los pulmones. Hay una gran cantidad de literatura. Traje este metaanálisis de sustancias inmunosupresores para reducir mortalidad en pacientes con intoxicaciones moderadas a graves del 2020, donde ellos buscan esta mortalidad y observamos un risk radio de 0.76 en los primeros 6 estudios analizados y en el otro de 0.54, manifestando como una terapia en favor de la inmunosupresión versus el placebo. En relación con esta inmunosupresión, hay una gran cantidad de protocolos, hay una gran cantidad de artículos que van como en favor o en contra. Algunos plantean pues una disminución leve, pero la mayoría de todos coinciden en que todo este tipo de terapias, en la medida en que se administren tempranamente, pues los pacientes podrían tener un mayor beneficio. Hay mucho camino por recorrer, es un desafío terapéutico. La invitación es que cuando llegue a un paciente intoxicado por paraquat se haga una evaluación clínica, se evalúe muy bien la extensión del daño. Hay 3 elementos muy importantes a evaluar día a día en estos pacientes. 1, la saturación de oxígeno, la PaO2 y la frecuencia respiratoria. Un paciente con una PaO2 por debajo de 60, una saturación por debajo de 50 y una frecuencia respiratoria por encima de 20-22 realmente tienen muy mal pronóstico. Otros elementos que se han planteado como mal pronóstico, la falla renal, sobre todo la falla renal temprana, porque esto aumenta las concentraciones de paraquat que pueden ser absorbidas por el paraquat. Y hacer este seguimiento diario, hay que individualizar muy bien a los pacientes, conectar, digamos, con cada una de las fases tóxico-cinéticas y tratar de optimizar este tipo de terapias que, como les digo, son complementarias, no son excluyentes y entre, digamos, más puedan favorecer la supervivencia de los pacientes. Es importante ver que en la medida en que yo utilice la mezcla de inmunosupresores con terapia de remoción extracorpórea, algunos de estos procedimientos pueden bajar los niveles de los inmunosupresores, por lo que se debe tener como una coordinación en el momento en que se utiliza el inmunosupresor, esté lejos del momento de la diálisis o de la hemoperfusión para no perder el efecto del medicamento. Muchísimas gracias. En estos pacientes, lo ideal sería iniciar la terapia desde que el paciente ya independientemente que esté ya haciendo caso renal o... Es importante ver cuál es la expectativa, ¿cierto? Porque si la expectativa es tomar el paraquat, entonces sería de entre las primeras horas, o sea, un solo sorbo ya me marca toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago primero una evaluación de los órganos que pueden estar implicados, los signos, los síntomas, la dosis que ingirió el paciente, pero lo que se plantea es que entre más temprano el paciente llegue y yo tenga las concentraciones mucho más altas, pues puedo captar, incluso podría retardar el compromiso renal porque le estoy ayudando a ese riñón y pues puedo favorecer la eliminación. Más expectante. Claro, porque ya hablando entonces, si vemos cuáles, porque habría que individualizarlas, por ejemplo, ya la hemodiálisis va a decir cuando ya tengo un paciente con una lesión renal con una expectativa completamente diferente, pero acá básicamente el pensamiento sería sobre la hemoperfusión y que eso pues nos llevaría como a la absorción. Sí, en relación a eso, y te acuerdas hace 6 meses, tuvimos la primera aproximación en esta discusión de las terapias de hemoperfusión. Definitivamente, claro,
la evidencia todavía no es tan grande. Llama la atención la gran experiencia que yo te comenté, este grupo amigo mío de Popalen, que es de las casuísticas más grandes a nivel latinoamericano, y me dicen que a pesar de que ya lleve tiempo, ellos han tenido muy buenos resultados en iniciar esa hemoperfusión. El tema de esteroides y ciclofosfamida, si se ve alterado con estas terapias, parece ser que no hay ningún lío, no sé lo que tú dijiste al final. Todo se puede utilizar de una manera óptima del paciente, sin pensar uno que de pronto la hemoperfusión vaya a alterar el tema del esteroide y la ciclofosfamida, que de pronto tienen un poquito más de evidencia porque ya tienen más tiempo en el que hacer, ¿no? Sí, definitivamente parece que estas terapias extracorpóreas entraron para ser coayudantes del manejo, de remoción, y ese es el boom en la parte de nefrología clínica. Todo este tema de absorbedores de CO2, hemoperfusores, que eso va a depender. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? El filtro. Lo que vaya a captar de molécula del filtro. Entonces yo creo que ojalá el hospital nos tenga el apoyo de estos hemoperfusores, sobre todo en nefrología, ¿no? Porque el tema de las terapias intracorpóreas aquí depende no tanto de nosotros, sino del apoyo que nos dé nefrología. O sea, esto ya es multidisciplinario, como todo lo que es el paciente, esto de uno solo, esto es multidisciplinario. Y ahí sería el apoyo logístico y administrativo para que nos apoyen en estas terapias. Claro, creo que se enlaza con tu pregunta, y es que el paciente que llega a las 6 horas es un paciente que está playero. Entonces, lo ven así y dicen, pues que el paciente no tiene indicación por la clínica, pero Claro, lo que a ella la devolvieron 2 veces, 2 veces la mandaron para la casa. ¿Y a qué lleva? A que, como hemos visto acá, los elementos clínicos son precedidos por los bioquímicos. Entonces, yo debo evaluar una función renal, cómo está la función hepática, pero en el momento en que yo vea algún tipo de compromiso, el paciente puede estar completamente estable. Pero es que mi idea de la terapia de remoción extracorpórea no es para mejorar el riñón después de lesionado, es evitar la lesión renal, adelantarme precisamente. Y por eso, si ustedes ven dentro de los estudios, estos pacientes llegan e inmediatamente los entran en estos procesos. Estos estudios, los supervivientes siempre llegan y a la hora. Inmediatamente. Y como estos pacientes a las 7, 8 horas, lo que pasa es que nuestra realidad es un poco diferente. Son pacientes del Cauca, primero llegan a niveles inferiores. Hay muchos trámites administrativos para que el paciente llegue a nosotros, y ya cuando llegan, muchas veces ya tienen un compromiso multisistémico. Entonces, cada vez se disminuyen más. Pero en la medida en que, como decía el doctor, estemos sensibilizados todos, en este momento pues contamos con hemoperfusión en el hospital, los nefrólogos están muy sensibilizados, creo que todos estamos muy conectados en ese sentido, pero la idea es esa, es no por lo que estoy viendo en el paciente, sino lo que está sucediendo en su interior, y mi idea es tratar de extraer. Entonces, tenemos 3 estrategias. La primera es tratar de absorber, que eso sería niveles 1, porque les llega en la primera hora. Las nuestras son tratar de eliminar rápidamente y modular la respuesta inflamatoria para la lesión pulmonar. Esas serían como las 2 estrategias que podríamos aplicar. Una pregunta. Bueno, los estudios de algunos son muy variados. Protocolos de examinación de 3 días, de 10 días, ciclo de comida de la oxígeno miligramos por kilo, pero terapia antioxidante, no hay tanta evidencia al respecto, no ha sido como superior, pero no sé si usted se utiliza, por ejemplo, el esquema que usan para también de cisteína, que también lo plantean en algún estudio. Sí, pero el objetivo de la cisteína es hepatotoxicidad intracelular por el paraquat, ¿cierto? Sí. Porque ahí ya es clave, como vieron ustedes, cómo la glutatión oxidasa y reductasa tienen que ver. Entonces, en la medida en que yo le fortalezco el glutatión, el glutatión a través de la cisteína, recuerden que la cisteína también es un degradador de radicales libres, entonces yo puedo mejorar esta función hepática, limitando. Entonces, aquí lo colocamos cada vez que tenemos un paciente en el que evidenciamos incremento de transaminasas y lo llevamos hasta que las transaminasas se normalicen, limitando esa posibilidad.
Pero nuevamente, en nuestro enfoque ahí sería hígado. No se colocaría como un protocolo para todos los pacientes, sino pacientes que tengan ya transaminasas comprometidas, arrancamos con la cisteína. Los otros, como le digo, las vitaminas, la eferoxamina y esto, pues realmente no se ha visto un impacto. Si ustedes ven, la mayoría de estos estudios, todos hacen lavado gástrico, pero tampoco realmente hay un impacto. Y pues la idea sería en centrarnos como en estas opciones terapéuticas relacionadas con la eliminación extracorpórea y la inmunosupresión. Oye, muchas gracias, hermano. Siempre A un ustedes. placer tenerlo acá.